El otro día yo estaba pensando que hace tiempo que no sale una película de zombies. No sé si se han dado cuenta de eso. Si ustedes recuerdan, hace como una década atrás, eso era película tras película. Y era cuando la serie esa de Walking Dead estaba en todo su apogeo. Nuestra cultura tiene cierta fascinación por ese tema, por los zombies, por esa idea de muertos caminando entre los vivos, de manadas de muertos aterrorizando a los vivos. Pues mientras yo estudiaba el pasaje, esta semana me di cuenta que se presenta en este pasaje un fenómeno similar. En vez de muertos entre los vivos, como titula el mensaje, los vivos entre los muertos. Eso de muertos entre los vivos, eso es una fantasía, eso es ficción. Pero lo que nuestro pasaje presenta no es una fantasía, no es una ficción, es una realidad espiritual, sobrenatural y maravillosa en nosotros, la iglesia del Señor, en nosotros los creyentes de Cristo que hemos pasado de muerte a vida en el Señor. Y el Evangelio nos ha transformado de tal manera que cuando antes nosotros estábamos muertos, ahora tenemos vida en el Señor. Tenemos verdadera vida. Somos vivos que andamos entre los muertos. Somos luz en medio de la oscuridad en este mundo. No somos como esos muertos que andan aterrorizando a los vivos. Nosotros somos los vivos que andamos bendiciendo entre medio de los muertos, siendo sal, la sal y la luz del mundo que está perdido en la oscuridad del pecado y de la muerte. Y en vez de nosotros estar mordiendo a otros y convirtiéndolos en muertos, como dice la fantasía de los zombies, nosotros los tocamos con la verdad del Evangelio, con la luz del Señor, y el Señor por su gracia los hace pasar a ellos de muerte a vida también como hizo con nosotros. Amén. Ahora nosotros somos los vivos entre medio de los muertos y no al revés. Y eso es lo que vemos en nuestro pasaje hoy. Eso es lo que Pablo nos habla aquí en Romanos capítulo 6. La última vez vimos en el capítulo 5 la realidad triste e inevitable de la muerte, que por el pecado de Adán todos heredamos esa maldición de la muerte. Decíamos que si hay algo 100% garantizado en la vida es la muerte, decíamos. Estamos usando esa frase. Y Romanos capítulo 5 nos habla de eso. Por el pecado de Adán, el pecado entró en el mundo y ha traído esta maldición de muerte sobre nuestras vidas y sobre la creación. Y no hay nada que nosotros, dejados a nuestras fuerzas, podamos hacer por ello. Pero Dios, a través de Cristo, ha hecho lo humanamente imposible. Ha revertido esa maldición de Adán y nos ha dado la bendición de la vida eterna. Lo cual Pablo llama, si usted está ahí, mira el versículo 20, dos versos atrás, en el capítulo 5, lo cual Pablo llama gracia sobreabundante. La gracia sobreabundante del Señor que fue más grande, fue más fuerte que esa muerte y esa maldición. La sobrecogió, la canceló. Aleluya. Ahora, mientras Pablo está escribiendo la carta de los Romanos y escribe eso en el capítulo 5, que en Adán tenemos abundante pecado que resulta en muerte, pero que en Cristo tenemos sobreabundante gracia que resulta en vida. Mientras Pablo está escribiendo eso, él sabe que hay algunas personas que están pensando de la siguiente manera. Bueno, si eso es así, si en Cristo hay tanta gracia que cancela la maldición de la muerte y del pecado, pues vamos a pecar. Y vamos a vivir como nos da la gana. Y vamos a hacer como mejor nos parece porque la gracia sobreabundó, ¿verdad que sí? Pues podemos vivir como nos da la gana. Y eso es lo que vemos ahí en el versículo 1. Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia
sobreabunde. Él lo presenta ahí, lo presenta en el versículo 15 también. Entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso no es, obviamente eso no es algo nuevo, pero eso es algo que todavía sigue hoy. Hay personas que abusan de la gracia de Dios, que presumen de la gracia de Dios. Y es entonces que en respuesta a ese argumento, a esa pregunta, Pablo escribe el capítulo 6 respondiendo a ese argumento. Y como vamos a ver, su respuesta, que la vemos ahí en el versículo 2, es un rotundo no. O como él dice, de ningún modo. Nosotros no podemos vivir una vida de pecado. No podemos vivir como zombies. No podemos vivir como muertos si el Señor nos ha dado vida. Porque no es que solamente, como Pablo dijo en el capítulo 5, la gracia del Señor sobreabundó, cancelando la maldición del pecado y dándonos vida eterna. No es solamente eso lo que ha ocurrido. En el capítulo 6 él presenta que adentro de nosotros, dentro de cada creyente, la gracia del Señor ha hecho una transformación total, una transformación real, una transformación espiritual palpable y notable. Nosotros hemos sido unidos a Cristo. Hemos muerto al pecado, esa vieja vida, esa vieja ley, ese viejo régimen se acabó. Y hemos nacido de nuevo a una vida nueva. Y por eso ahora tenemos la habilidad, antes no la teníamos, pero ahora en Cristo tenemos la habilidad para ya no seguir pecando, para ya no seguir viviendo de la misma manera, sino que ahora podemos y debemos, como él dice en el capítulo 6, vivir para Cristo, para la gloria de Dios. Ahora somos vivos entre medio de los muertos. Y lo primero que Pablo hace para contestar este argumento de versículo 1, versículo 15, lo primero que Pablo hace para que entendamos lo que significa ser vivos entre medio de los muertos es hablar de nuestra muerte con Cristo. Hablar de la muerte del creyente, del cristiano con Cristo. Que cuando nosotros somos salvos por el Evangelio, ocurre algo dentro de nosotros. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, muere con Cristo en la cruz. Ahora estamos unidos a Cristo y por eso ahora no tenemos que seguir viviendo de la misma manera que vivíamos antes. Miren cómo Pablo lo contesta la pregunta del versículo 1 en el versículo 2. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El cristiano ha muerto al pecado. El cristiano es ahora un vivo entre medio de los muertos. Pero para entender qué significa eso, es importante que veamos, eso es ahora, pero ¿qué había antes? ¿Qué había antes de Cristo? ¿Qué es lo contrario? Cuando estábamos vivos al pecado, cuando no estábamos en el Señor, cuando la vieja criatura estaba reinando. Pablo nos presenta esa imagen en los versículos 16 al 21. Versículo 16 él dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte, eso era antes y ahora en Cristo, o de la obediencia para justicia? Antes de Cristo nosotros éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Éramos esclavos de la muerte. Éramos esclavos y no había nada que nosotros podíamos hacer por nuestras fuerzas para librarnos. Podíamos gritar y pataletear y querer y correr, pero no había nada que podíamos hacer por esa esclavitud. Lo que pasó en el capítulo 5, lo que vimos, por el pecado de Adán, este mundo y nuestros cuerpos corruptos por el pecado. Y estábamos muertos por el pecado. Versículo 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque
de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para la iniquidad. Antes, eso es lo que nosotros hacíamos. Nosotros, como éramos esclavos, presentábamos nuestros miembros, cada miembro de nuestro cuerpo, cada facultad de nuestro ser, lo presentábamos para la iniquidad, para el pecado, y no había nada que podíamos hacer por ello. Eso era lo único que había. Éramos débiles, éramos esclavos a esa impureza, a esa iniquidad. Queríamos hacer lo bueno, porque como vimos en el capítulo 1 y vimos en el capítulo 2, Dios ha escrito su ley en nuestro corazón. Queríamos hacer lo bueno, pero de queríamos, no pasábamos, no podíamos, éramos débiles, estábamos muertos, éramos esclavos por esa maldición de Adán que nos había debilitado, nos había corrompido. Versículo 21. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. El fin de toda esa vida, de toda esa esclavitud, de toda esa corrupción, de toda esa debilidad, era muerte. Pecado, muerte. Ese es el estado de una persona antes de Cristo. Ese es el estado de una persona que es literalmente un zombie, espiritualmente hablando. Piensan que están vivos porque el corazón les late, el corazón desea y planifica y corre y logra y hace, pero espiritualmente hablando son zombies, están muertos, no hay vida. Pero el Evangelio vence sobre todo eso, amén. La gracia de Cristo es sobreabundante, como él dijo en el capítulo 5, es sobreabundante por encima de todo eso y vence todo eso y baja más allá de todo eso. Y somos unidos a Cristo espiritualmente hablando y somos transformados. Y por eso Pablo contesta el argumento, la pregunta del versículo 1, ¿continuaremos en pecado ahora que hemos sido transformados? Y él contesta con ese rotundo de ninguna manera en el versículo 1 y en el versículo 15. Porque en Cristo nosotros hemos muerto al pecado. ¿Pero qué significa eso, pastor? ¿Qué significa que hemos muerto al pecado? Versículo 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nosotros venimos al Señor y nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra fe en el Señor, eso es algo que nosotros lo hemos experimentado porque ocurrió en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos arrepentimos, pusimos nuestra fe en el Señor. Pero ocurrió algo mucho más allá de simplemente el arrepentimiento mental, donde yo dije, espérate, yo soy un pecador, yo he pecado contra un Dios santo, Cristo murió por mí, eso ocurrió en la mente. Eso usted lo pensó en la mente. Y ocurrió algo mucho más allá de lo que ocurrió en el corazón con sus emociones. Usted sintió tristeza por su pecado. Usted sintió temor por la santidad de Dios. Usted sintió asombro por esa santidad de Dios. Usted sintió sorpresa y conmoción pensar que el Hijo de Dios se hizo hombre y murió en la cruz por ti. Usted sintió todo eso. Todo eso es verdad, pero espiritualmente ocurrió algo más allá de simplemente lo que usted pensó y sintió. Espiritualmente hablando, usted nació de nuevo. Eso usted no lo vio, eso usted no lo sintió, pero ocurrió, usted nació de nuevo. Y esa vida vieja, esa corrupción, esa maldición, como nos estaba enseñando el hermano Huber hoy, esa maldición se acabó. Cristo la consumó en la cruz del Calvario. Fue cancelado, fue derrotado toda esa maldición, toda esa vida vieja, toda esa corrupción y todo ese pecado. Y aquí nos está diciendo que de la misma manera que Cristo murió en la cruz, ese espíritu viejo que usted tenía, maldito y corrupto, murió también con Cristo en la cruz. Amén. Y por lo tanto, usted ya no le debe nada a esa vida vieja. Ya usted se divorció de eso y no le debe absolutamente nada. Ya no tiene que seguir viviendo de la misma manera. Mire cómo lo dice el versículo 6.
Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué dice? Crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no somos deudores a eso, ya no le debemos nada a esa vida, ya usted no es esclavo de eso. Ese vínculo viejo, esa ley vieja, ese régimen de Adán, del pecado, eso se acabó. Cristo nos redimió de eso con su muerte en la cruz. Él se hizo maldición por nosotros y nosotros hemos recibido vida. Todo eso murió con Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz no solamente murió Jesús, considere esto, en la cruz no solamente murió Jesús, su viejo hombre murió en la cruz con Cristo también. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y esto no es hipotético. Esto no es una historia bonita. Esto no es algo mental o emocional que Pablo está diciendo. No, no, esto es una realidad espiritual que nosotros como creyentes muchas veces olvidamos o desconocemos. Esto es una realidad espiritual que tiene consecuencias grandes, serias, observables, palpables, reales en nuestro día a día. Miren cómo lo dice el versículo 7. Porque el que ha muerto, ¿qué dice? Ha sido libertado del pecado. Usted a esa vieja ley, a ese viejo régimen, a ese viejo hombre, usted no le debe nada. Ya nos divorciamos de eso. Ya se acabó. Ese reino se acabó y fue destruido. Estamos unidos a Cristo en su muerte, en la cruz, ese deber que nosotros le debíamos a ese viejo régimen del pecado, eso se acabó, eso fue quebrado, eso fue consumado. Y ahora nuestra nueva realidad es que estamos en Cristo. Somos nuevas criaturas en el Señor. Y por eso ahora, ¿qué somos? Somos vivos entre medio de los muertos. Porque hemos muerto con Cristo. Lo segundo que Pablo hace para contestar este argumento del versículo 1, del versículo 15, esta pregunta de ya que la gracia sobreabunda, pues entonces yo puedo seguir pecando. Lo segundo que Pablo hace para que podamos entender lo que significa que ahora somos vivos entre medio de los muertos es hablar no solamente de la muerte de Cristo, sino también de qué más habla, de la resurrección de Cristo. Y por tanto, como yo estoy unido a Cristo, la resurrección de Cristo es la resurrección ¿de quién? De nuestra resurrección con el Señor. No es solo que hemos muerto con Cristo, sino que también el creyente ha resucitado con el Señor. Amén. Hemos resucitado con el Señor. Y por eso ahora tenemos vida nueva. Ahora tenemos vida nueva para vivir para la gloria de mi amado, de mi Señor, de mi Dios, de mi Creador, de mi Salvador, de mi Redentor. Versículo 4 lo dice así. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros también andemos en novedad de vida. Qué cosa más linda. Todo el mundo quiere una vida nueva, ¿verdad? Yo quiero una vida nueva, yo quiero empezar un capítulo nuevo en mi vida. Pues mira, en Cristo realmente podemos tener novedad de vida. ¿Quién te puede vender eso? Nadie en este mundo puede vender eso. Eso es un regalo de la gracia del Señor, la novedad de vida que tenemos en Él. Ahora, como ya vimos en los versículos 16 al 21, antes de Cristo estábamos muertos y no podíamos obedecerle. Queríamos, pero no podíamos porque éramos esclavos del pecado y de la iniquidad. Tratar de obedecer al Señor era inútil, porque la maldición de Adán nos había corrompido, como vimos en el capítulo 5. Y esto lo vamos a ver también la próxima vez en el capítulo 7. Pero ahora a través del Evangelio ha ocurrido una transformación interior real, espiritual, pero real y significativa. Hemos nacido de nuevo. Hemos sido unidos y fusionados a Cristo, de tal manera que su resurrección significa también mi resurrección. Su resurrección significa
tu resurrección también. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, y ya vimos que es una realidad, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Estamos unidos al Señor en la semejanza de su muerte y de su resurrección. Ahora en Cristo nosotros hemos resucitado con el Señor. Usted ha resucitado con el Señor si usted es un creyente. Y otra vez, esto no es simplemente una imagen bonita de la Biblia, es una realidad espiritual, verdadera y poderosa, que nos habilita, nos empodera para vivir para Dios. Y ya no como vivíamos antes. Por primera vez, finalmente, en toda nuestra vida, a tener no solamente el deseo, sino tener el poder, y ese poder llevarlo a la acción, para de manera real vivir para la gloria del Señor. Ahora sí puedo hacerlo, porque he resucitado con Cristo, porque he nacido de nuevo, porque tengo vida nueva, porque así como Cristo al tercer día salió de esa tumba, espiritualmente nosotros salimos de esa tumba también con Él, a novedad de vida. Miren cómo lo dice el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, Él no va a volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y Él lo que quiere decir es, pues si Cristo resucitó y no vuelve a morir, pues nosotros resucitamos y no vamos a volver a morir. No vamos a volver a esa vieja vida. Eso ya se acabó, eso es lo que Él quiere decir. Y por eso, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, ahora en Cristo todas son hechas nuevas. Mis hermanos, mis hermanas, usted y yo estamos unidos a Cristo en su resurrección. Cuando Cristo salió de esa tumba, ese domingo por la mañana, nosotros salimos de esa tumba con Él, espiritualmente hablando. Nosotros ya no vivimos para el viejo hombre, para esa ley antigua de Adán y del pecado. Eso se acabó, se murió, fue quebrado, se expiró y ahora hemos resucitado. Ahora somos vivos entre medio de los muertos. Ahora, para contestar la pregunta que muchos se están haciendo. Ok, ya no tenemos que continuar pecando porque hemos muerto con Cristo y ya no le debemos nada a esa vieja vida, a ese viejo régimen. Y también hemos resucitado con Él, por tanto podemos vivir para Dios, podemos obedecerle, podemos glorificarle, pero la realidad es que usted y yo, nosotros todavía luchamos, todavía pecamos, todavía caemos, fallamos, cedemos a la tentación. Entonces sí, aunque nuestro espíritu, espiritualmente hablando, en nuestro espíritu hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, pero todavía vivimos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo habitado y corrompido, enviciado por el pecado. Y en este mundo maldito, y el pecado, la carne, el mundo y el diablo todavía nos asedia y nos afecta. Y luchamos, pecamos, caemos, cedemos, fallamos. La diferencia es que mientras antes de Cristo éramos solamente esclavos del pecado y no había absolutamente nada que podíamos hacer, ahora en Cristo
Porque hemos nacido de nuevo, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él, y esas son realidades espirituales que han hecho un cambio significativo y real en nosotros. Ahora podemos realmente y ciertamente vivir para Dios, aunque todavía no lo hacemos perfectamente. En el cielo, cuando Cristo vuelva y allá tengamos cuerpos glorificados y cielos nuevos, tierra nueva, un cosmos renovado, allá el pecado ya no tendrá ninguna influencia sobre nosotros. Pero mientras tanto, todavía fallamos. El llamado que Pablo nos está haciendo aquí es a que no vivamos igual que antes de Cristo, cuando el pecado totalmente nos dominaba. Tampoco nos está llamando Pablo a que vayamos a querer vivir como va a ser en el cielo, cuando el pecado no va a tener dominio ninguno sobre nosotros. Lo que él nos está llamando es a vivir entre medio de esas dos realidades. En la nueva realidad que tenemos en Cristo, en el ya pero todavía no. Es a que no vivamos igual que antes. Que no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ciertamente ha ocurrido un cambio espiritual real y significativo que nos ha transformado. El llamado que Pablo nos está haciendo es a pelear la buena batalla, a dar la lucha, a no rendirnos. Vamos a ver cómo Pablo dice esto en el pasaje. Vamos a ver el versículo 11. Miren lo que dice. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí está la palabra clave de todo el capítulo. En este verso es la palabra considérense. Considérate muerto y vivo a la vez. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Considérate significa estímate, atribúyete, cuéntate, mírate, tente, piénsate como muerto a esa vieja vida de dominio del pecado y como vivo a una nueva vida para la gloria de Dios. Que esa realidad espiritual no sea simplemente una realidad espiritual interior en nuestro espíritu, sino que sea una realidad de nuestro diario vivir, que saquemos esa realidad de lo espiritual a nuestra experiencia diaria. Miren cómo lo dice el versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Que el pecado no reine. ¿Por qué? Porque ese reino ya fue destruido. Ya se murió con Cristo en la cruz. Ahora que reine ¿qué? Que reine la obediencia a Cristo. Que reine una vida para la gloria de Dios. Que cada día nos levantemos con el compromiso del que quien va a vencer hoy en mi vida, quien va a reinar, es Cristo. Es la gloria de Dios. Miren el versículo 13. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahí está el título de nuestro mensaje. Y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo aquí habla de los miembros de nuestro cuerpo, de nuestra facultad, de nuestra mente, nuestro corazón, de nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestras manos. Todos los miembros y todas las facultades de nuestro cuerpo
Él habla de ellos como instrumentos de guerra, como armas de guerra. Porque somos soldados, ahora somos soldados del ejército de Cristo. Antes éramos soldados del ejército, del enemigo, pero ahora que hemos muerto y resucitado con Cristo, somos soldados del ejército de Cristo. Y lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 13 es a que no usemos nuestras armas de guerra, nuestros instrumentos de guerra, nuestros miembros, a que no los usemos para servir al ejército enemigo, al ejército contrario, que no levantemos nuestras armas, nuestros miembros, nuestros instrumentos en rebelión a el ejército de Dios, sino que seamos fieles soldados, levantando nuestras armas para servir al Rey de Reyes, no a la iniquidad, sino a la justicia. Usted es un soldado de Cristo. Levántese como un soldado fiel de Cristo cada día y sirva a su rey, a su comandante, a su general, con honor, con fidelidad. Eso es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo que haga. En 1 Timoteo 6:12 le dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Y ese es el llamado que Dios nos hace, que Dios nos reta en esta mañana a vivir esa realidad espiritual interior, que hemos muerto con Cristo y resucitado con Él, a vivirla en nuestro exterior, en nuestro día a día, en nuestro cuerpo. Pablo continúa diciendo en el versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo aquí declara una verdad. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué Pablo se atreve a decirlo así, de esa manera tan categórica? No tendrá dominio, lo está diciendo de manera absoluta, no tiene dominio sobre ustedes. ¿Por qué Pablo se atreve a hablar de esa manera tan categórica? ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Porque ese reino, ese dominio, eso era antes, eso se acabó, eso se murió con Cristo. Eso es una realidad. Y lo dice así también de manera categórica, porque hemos resucitado con Cristo. Eso es una realidad. Como yo he resucitado con Cristo, ahora yo puedo vivir para Cristo, reinar con Cristo en mi día a día. Y por tanto el pecado no tiene dominio, como Pablo dice de manera categórica en este versículo 14. Ese dominio antiguo, eso se acabó. Antes el pecado dominaba, pero ahora domina la santificación. Mírelo en el versículo 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad. Eso era antes, cuando eso dominaba. Continúa diciendo el versículo 19, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ahí está. Ahora domina la santificación. Y lo repite en el versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mira lo que ha pasado en tu vida, hermano, hermana. Usted ha sido libertado del pecado, usted ha sido hecho un siervo de Dios. Continúa diciendo, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Lo normal, lo natural, lo que debe dominar en la vida de un creyente es la santificación. Antes dominaba el pecado, pero ahora debe dominar la santificación.
No va a ser como en el cielo, que eso va a ser de manera perfecta, pero tampoco puede ser como antes cuando dominaba el pecado. Tiene que haber una diferencia significativa. La santificación tiene que ser el fruto normal, natural y cotidiano en nuestra vida, porque hemos muerto y resucitado con Cristo. Para el cristiano, como dicen los americanos, esto no es wishful thinking. No son ilusiones, esto es una realidad, porque hemos muerto y resucitado con Cristo. Por tanto, hermano, hermana, el llamado, el reto que el Señor nos hace es a pelear la buena batalla, a considerarnos, a contarnos, a tenernos, a pensarnos como muertos a esa vieja vida. Que el pecado no reine, que el pecado no domine, que nos presentemos a nuestro Rey. Somos soldados del ejército de Dios, a ser fieles soldados, a presentarnos a nuestro Rey, a nuestro comandante y no al enemigo, a usar nuestros instrumentos, nuestras armas, cada miembro y facultad de nuestro ser para la guerra santa, para la justicia. No para la muerte, no para la iniquidad. El llamado es a buscar cada día con afán la santificación, a cultivar ese fruto. No vamos a vivir vidas perfectas, porque todavía vivimos en este carapacho, en este caparazón de pecado, en este cuerpo pecaminoso, pero sí vamos a vivir vidas notablemente diferentes. Ahora, no nos engañemos. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo, se tiene que notar la diferencia. Tenemos que andar en algún grado o nivel de novedad de vida, como dice este capítulo. Claro, algunos dan más frutos que otros. El Señor dice, unos dan frutos al 30, al 60, otros al 100. Pero tiene que haber algún grado de diferencia, algún fruto de santificación. Se tiene que ver, tiene que florecer en nuestra vida. Y si en nosotros no hay ningún tipo de cambio, posiblemente, muy posiblemente, es porque no hemos nacido de nuevo. No hemos muerto con Cristo y resucitado con Él. Y tenemos que rendir nuestras vidas a Cristo de verdad. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Aclamar a Cristo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y si tú necesitas eso, yo te ruego, no te vayas hoy sin buscarlo. Después del servicio, acérquese a mí o a cualquier otro hermano y vamos a conversar, vamos a orar, vamos a rendir nuestra vida a Cristo. Porque como dice el último versículo de este capítulo, la paga del pecado es muerte. Usted no quiere enfrentar a Dios sin estar en Cristo porque va a recibir su merecido, la muerte y el infierno. Pero eso no tiene que ser así porque el versículo 23 termina diciendo, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Ven a Cristo, hermano. Que así nos ayude el Señor. En conclusión, que así nos ayude el Señor a vivir vidas para su gloria. A vivir como vivos entre medio de los muertos. A ser luz en medio de la oscuridad. Como dice Gálatas 2:20. Y con esto terminamos. Con Cristo
he sido juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.